El mar se veía siempre como se ve en nuestros inviernos, gris, inabarcablemente gris, bajo un cielo neblinoso, y apenas si se podía vislumbrar la línea del horizonte. Hoy, en el Cajón de Medea, hablaremos de Ciudad de Fuego, de Edgardo Rivera Martínez. De Edgardo Rivera Martínez se podrían decir muchas cosas. Se podría hablar, por ejemplo, de este encuentro entre el mundo centroandino y grecolatino que traza en sus novelas País de Jauja, que fue conocida como una de las mejores novelas de la década del 90 por la revista Debate, y del libro del amor y de las profecías. A su vez podríamos reflexionar sobre esta estela de seres evanescentes, neblinosos, y que están en constante búsqueda de su identidad. De hecho, esto causó desconcierto cuando se publicó por primera vez en la crítica literaria peruana. Su primer libro de cuentos, El unicornio, publicado en el 63, le fue enviado a Antonio Cornejo Polar, quien nunca le dio respuesta, sino hasta años después, cuando aparece País de Jauja en el 90. Pero estos dos lados, que quizás se relacionan a la ficción, no son los únicos de nuestro escritor. Y de hecho, Edgardo Rivera Martínez es uno de estos narradores que viene de una formación humanística que no solamente se concentra en la literatura, sino que busca iluminar otros campos de la realidad cultural. En este sentido, vamos a tener toda su reflexión historiográfica que pretendía mapear el viejo recorrido de Buenos Aires a Lima y trazar una reflexión sobre los procesos urbanísticos. Acá vamos a tener, por ejemplo, las antologías, historias e incluso recopilación de mitos que le dedica a Arequipa, Trujillo, Jauja y los 2 tomos concentrados en Lima. También vamos a tenerlo a él como traductor y lector de la literatura de viajeros. Su tesis doctoral, después convertida en libro, va a recoger la relación de corsarios y filibusteros sobre la ciudad de Lima en los siglos XVI, XVII y XVIII, y tiene una traducción dedicada a la visión de viajes de Leoncé a Grant. Es un narrador, como verán, multifacético, pero hoy no les voy a hablar de ninguno de esos puntos. Hoy les quiero contar sobre el primer libro que leí de este escritor en aquellas épocas en que intercambiaba textos con el auxiliar de mi colegio. Ciudad de Fuego, de Edgardo Rivera Martínez. Es un conjunto de 3 novelitas cortas publicado originalmente en el año 2000, y yo sé que el concepto de novela corta es un concepto que hace aguas por todas partes. Yo suelo apelar a definiciones que provienen de diccionarios, discúlpenme, que son la de Joan Corominas, Álamo Felices y Valles Calastrava, que básicamente señalan que la novela corta está vinculada originalmente a una beta fantástica que se concentra en un solo personaje y de hecho marca un punto de inflexión o cambio abrupto en la vida de estos personajes. En estos 3 personajes que van a permear este libro pasa lo mismo. Tenemos que son 2 testimonios en primera persona. El primero es un diario en Ciudad de Fuego. El segundo se da a través de los puntos de vista sobre un personaje anómalo y neblinoso. Y el tercero se da en 3 puntos de vista sobre un visitante que viene a trastornar la vida de una pareja melancólica y solitaria. Ciudad de Fuego fue publicado originalmente en 1979. Es la novelita que abre este libro y nos va a recordar a Rivera Martínez enseñando y leyendo en la Facultad de Arquitectura. Sabemos que él pasó más de 5 años en la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, dictando cursos relacionados al arte, a la belleza, a la estética en la Facultad precisamente de Arquitectura. Fruto de esta experiencia le va a quedar esa pasión por las construcciones urbanísticas utópicas. Sus lecturas serán las de Tomás Moro, Tommaso Campanella, acá va a citar a Guardi y también a Canaletto, en la construcción de una urbe fantástica de fuego que solamente alimenta a este personaje que en primera persona nos relata la última hora de su existencia en el trabajo y también en esta tierra. Vamos a ver cómo el hijo de migrantes traza un proyecto en solitario, un proyecto propio y un proyecto que lo lleva a juzgar Lima, ¿no? Él critica mucho el desorden caótico de Lima, pero también critica esta modernidad acelerada que trastorna el paisaje y que lo va a llevar a concentrarse y encerrarse en un ensimismamiento que lo haga extraño ante los ojos de los personajes que lo rodean y que de hecho siempre están buscando el lucro económico. La precariedad económica va a ser un tema que recorre todas estas novelitas.
Son personajes que deciden un proyecto ideal que los termina condenando al ostracismo y a la pobreza, pero están tan ensimismados y obstinados en este ideal de belleza que no les importa ir despojándose de todo rasgo humano. Familia, dinero, amigos van a ser dejados de lado en pos de este proyecto único. Luego de ello tenemos Un viejo señor en la neblina, que fue publicada en el 2000 y que aparece por primera vez en este libro y que para mí es uno de mis favoritos. De hecho, he vuelto varias veces a este texto. Es un personaje que representa en primera instancia un viejo emblema que para nuestra literatura latinoamericana es caro. Recordemos que los emblemas de Ícaro y Faetón van a recorrer parte de las ilustraciones y la reflexión narrativa pues en el Renacimiento y en el Siglo de Oro, porque representan la temeridad de los hombres ante el poder de los dioses, pero también porque, si vamos a la perspectiva de Sor Juana Inés de la Cruz, es una época en la que los escritores de las colonias le van a plantar cara a los de la metrópoli y les van a demostrar que nosotros somos capaces de producir literatura igual de buena e incluso superior. Acá tenemos lo mismo, tenemos este emblema transformado en un personaje. Lo segundo, por lo que me gusta mucho esta novelita, es porque le devuelve la dignidad a estos personajes que canónicamente son asociados pues a la locura, ¿no? Acá tenemos un orate, un anciano solitario. Realmente no se llega a saber si está loco, pero tiene un proyecto que lo va a llevar a perder todo: nombre, identidad, nación, fortuna, en pos de esta búsqueda casi fantástica. Y lo que me gusta es de que todo está filtrado a través de la mirada de un narrador que también viene de provincias, que de hecho está postulando a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que a pesar de sus carencias económicas se deja asombrar por este personaje que él lo ve no como lo ven los otros, no como un loquito anciano que ha dejado todo, sino como un ser que está construyendo un proyecto en torno a la belleza. Entonces, esta mirada de este narrador no va a dejar quizá que nosotros como lectores lo juzguemos a este protagonista como un orate, ¿no? Va a dejar que también junto a él lo miremos desde otra arista. Y la última razón por la que me gusta es por el trabajo en el lenguaje, y de hecho esta es una constante en la obra de Edgardo. Hay un trabajo que lo posiciona como un orfebre de la palabra. Acá hay palabras que se repiten constantemente: niebla, bruma, lima, mar, el mar como la gran tumba oceánica. Pero trazan motivos, a diferencia de otros autores que quizás recurren a un repertorio lingüístico bastante exiguo porque no tienen más que decir. Rivera Martínez es difícil que repita una palabra en la misma hoja, y cuando lo hace porque está trazando una constante en su libro. Y acá una constante es la de una lima neblinosa, que incluso puede pues retrotraerse a su trabajo sobre los balnearios de Lima. Barranco, Chorrillos y Miraflores aparecen acá varias veces en diferentes aristas, y es un trabajo histórico que el propio Rivera Martínez ya había hecho antes. Finalmente tenemos El visitante, que es quizá el más antiguo porque fue publicado en 1977 y apareció en otro libro. Yo recuerdo haberlo visto en Enunciación. El ejemplar, la primera edición, la leí en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, y era pues una edición bastante distinta a esta, ¿no? Esta tiene al menos una sobrecubierta, tiene una tapita que se extiende, tiene acá la foto del escritor. La otra era bastante artesanal, y además la hoja de esto me gusta también porque es una hoja un poco gruesa. Ahora, ¿qué pasa con El visitante? El visitante va a trazar el recorrido de uno de estos personajes que en un momento uno no sabe si es un ángel caído, si es el propio Lucifer que nos está hablando, si es el judío errante que está condenado a vagar por todo el mundo, pero sabemos que es un personaje lleno de saber, que trastorna la vida de una pareja melancólica y solitaria, también de una clase media, vamos a decir, relativamente acomodada. Viven en un balneario chiquito frente al mar, y pues acá tenemos una Lena, a un Fernando y a este visitante que llega y que con esa mirada gris y glacial le va a recordar a Lena, por ejemplo, esta voluntad por haber dejado el amor y dedicarse a esta vida solitaria, contemplativa y llena de saber, y a Fernando lo va a trastornar porque se va a dar cuenta que hay una inteligencia quizás superior a la suya, pero no una inteligencia que hace alarde de su saber, sino que más bien parece estar resignada a una soledad constante. Y estos
motivos, el motivo de la soledad es un aspecto en estas tres novelas, ¿no? Vamos a tener de que la soledad se genera mediante personajes que han optado por dejar todo de lado y que de hecho se enraizan tanto en el proyecto que desean que van deshumanizándose. Lo otro que también es característico es Lima. Lima no va a ser visto como el espacio de la modernidad, ni del dinero, ni de la riqueza. Lima es visto a través del mar, a través de un mar melancólico, grisáceo, solitario, frío e incluso depresivo. Estos tres seres van a estar fascinados por el mar, van a estar embebidos por esta contemplación que les recuerda también la vacuidad de su existencia. Y claro, yo pienso que para un adolescente leer esto es reencontrarse con otra visión de la ciudad, no solamente desde una clase media alta, porque muchos de los balnearios que recogen son balnearios populares, se va a ver el mar de Chorrillos, por ejemplo, y además estos tres personajes, los tres son desclasados. La soledad, la pobreza y la melancolía van a permear todo Ciudad de Fuego. La soledad porque hemos dicho que están dados a proyectos únicos, personales y que no necesitan de ningún complemento. No hay pareja, no hay familia, no hay amigos. La precariedad económica, quizá en el tercer caso no, porque es un personaje que parece cargar una maldición, pero sí tiene solvencia. Pero en los dos primeros casos sí, ¿no? Son personajes bastante precarios en cuanto a la economía y de hecho si trabajan y se desviven en una rutina que los embrutece y que los aísla es porque necesitan comprar o adquirir material para ingresar a este ideal que han trazado. Y la melancolía porque uno cuando lee esto no deja de sentirse arrobado por esa Lima neblinosa, por esa vocación depresiva, por esa mirada introspectiva que permea todo, ¿no? Son personajes que miran desde su interioridad y esa interioridad es la de un aislamiento y un ostracismo casi legendario. Yo quisiera terminar esta pequeña reflexión e invitación a leer Ciudad de Fuego de Edgardo Rivera Martínez con esta cita que proviene del Visitante. Eterno día, en verdad, mas no soy el que vigila en inmóvil servidumbre. Soy el que marcha sin descanso, el que sigue, paso a paso, por un camino que gira en torno a un tiempo para siempre detenido, lobo que vaga por países y ciudades, en inútil búsqueda del quantum que pudiera llevarlo alguna vez al sueño, a la extinción, a la nada. Ciudad de Fuego de Edgardo Rivera Martínez. Si el video te gustó, puedes darle un like, compartirlo con tus amistades, también seguirnos en Facebook e Instagram y comentar. Gracias, nos vemos la próxima semana.